Sigo con los videos de segundo básico de la tercera unidad, perdón, el día 4. Aquí nos dice, en esta sección aprenderás a realizar traslación y rotación de una figura en un plano. Aquí dice, antes de empezar, realizar las siguientes actividades. Coloca un vaso en la esquina de una mesa. Luego lleva el vaso a otra esquina de la misma mesa. Después dice, abre la puerta completamente. Responde, ¿qué diferencia encuentras en la posición de los objetos? O sea, en este caso del vaso y la puerta. Lo que podemos observar es de que la puerta, al abrirse, va a tener una parte que va a permanecer fija. En cambio, al mover los vasos, se va a hacer un movimiento en todo el vaso en una posición. Y eso es lo que está sucediendo en esta situación, en este tema, en donde dice lee, aprende. Observa lo que sucede en la figura 8 y 9. ¿Qué observas de las figuras? Esto es como lo que estamos haciendo con el vaso, cambiándolo de posición. Y esto es como lo que estamos haciendo con la puerta, miren. Y aquí dice en la figura 8, el triángulo ABC se traslada al triángulo PQR. El segmento de traslado tiene la misma longitud y son paralelos. Entonces a esto que nosotros llamamos aquí se llama traslación. Ahora en la figura 9 el triángulo rota al triángulo PQR a favor de las agujas de reloj alrededor del punto O. Este sería como donde se está teniendo la puerta, y ahí es donde estamos observando. La figura sigue siendo la misma, pero tiene una rotación. Entonces aquí nos dice los segmentos OB y OQ, OA y OP, OC y OR tienen la misma longitud. Los ángulos IBOQ, IAOP y COR tienen la misma medida. Eso es lo que vamos a ir observando en esta citación. El proceso de mover cada punto de una figura de acuerdo a una misma regla dada, sin cambiar su tamaño, se llama transformación. La transformación significa deslizar una figura tal que cada punto es movido a la misma distancia, en la misma dirección. A eso se le llama traslación, que es lo que hicimos con el vaso y lo que se está observando acá. Esto es traslación. Los segmentos que se conectan en pares de puntos correspondientes a la figura trasladada tienen la misma longitud y son paralelos. La transformación de una figura a lo largo de un plano con cierto ángulo alrededor del punto O se llama rotación, que es esto lo que nosotros estamos observando aquí. El ángulo girado, cada par de los puntos se llama ángulo de rotación, y el punto O es el centro de rotación. La longitud desde el centro de rotación a cada par de puntos correspondientes tiene la misma medida. Entonces ahora aquí nos dice, indica el tipo de transformación que se ve en la figura. Ustedes están observando, por ejemplo, aquí en esta parte que tenemos acá, y podemos utilizar líneas guías para que nos ayuden, que acá al mover este lado tiene el mismo tamaño y son paralelas las partes que se están moviendo, en este caso de los vértices del triángulo. Entonces estamos observando, y a esto es lo que nosotros según lo que estábamos leyendo le llamamos traslación, y esto sería una rotación porque es la misma figura, solamente que está rotando hacia favor de las agujas del reloj. Aquí está el centro de rotación, como lo observamos anteriormente. Bueno, aquí en el día 6, día 5 no hay. En esta sección aprenderás a determinar el eje de simetría de una figura. Antes de empezar, dice, observa la línea de la recta en cada una de las siguientes figuras y responde, ¿qué puedes decir de la línea recta con relación a cada figura? Lo que podemos observar
es que la línea recta parte a la mitad a las dos figuras y que está dejándolo de forma simétrica. Ustedes pueden observar que hay una forma simétrica porque lo mismo que tengo acá es lo mismo que tengo acá, lo mismo que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Entonces a esto se le llama simetría. Ahora dice, calca cada figura, recórtala y dóblala en línea recta. O sea, en este caso les piden que recorten estas figuras y donde está la línea recta hagan un doblez para que puedan ver que es lo mismo, es la misma dimensión. Entonces acá dice, lee y aprende, traza la línea recta de tal manera que divida la figura A en dos partes iguales de arriba hacia abajo. Entonces ustedes pueden observar, si yo trazo una línea de arriba hacia abajo, podemos observar esta figura. Ahora dice nuevamente la figura A, puedes trazar dos líneas rectas que la división a lo ancho en dos partes iguales. Entonces podemos trazar, como lo miramos acá, ya se trazó acá y se trazó acá. Porque hay índices de repetición. Por ejemplo, este es repetido con este repetido con este repetido con este y este repetido con este. O sea, hay un eje de simetría en ambas direcciones. La línea que divide a una figura en dos simetrías o iguales se le llama eje de simetría. Una de las figuras puede encontrar una o más ejes de simetría, que como en este caso tenemos dos ejes de simetría. Piensa y responde, ¿cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado? Entonces aquí en este caso en el cuadrado podríamos tener varios ejes de simetría. Por ejemplo, en el caso de colocar un cuadrado, podemos tener un eje de simetría de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos tener un eje de simetría diagonal, que son iguales estos tamaños. También acá, también acá, también acá. Entonces, ¿cuántos ejes de simetría tendríamos en esta sección? En este caso del cuadrado tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 1 sería 1, 2 sería 3 y 4 serían los que tendríamos de los ejes de simetría. Observa el eje de simetría de la siguiente ilustración. Aquí la tenemos, miren, este sería el eje de simetría porque al doblarlo a la mitad podemos tener dos partes iguales. Ahora dice aquí, traza un eje de simetría, traza el eje de simetría en cada una de las figuras. Puedes encontrar más de un eje de simetría y eso es lo que van a tener que hacer ustedes en este caso, trazar ejes de simetría. Por ejemplo, aquí ya tenemos un cuadrado, ya miramos que tenemos el eje de simetría. Aquí van a ver más ejes de simetría por las esquinas que se van teniendo. Ustedes vayan trazando líneas para ver cuántos. El rectángulo va a ser muy similar al cuadrado. Aquí solamente habría un eje de simetría. Por eso es lo que ustedes tienen que hacer en este día. Y al día 7 nos dice, en esta sección aprenderás a clasificar triángulos por medidas y sus lados. Antes de empezar, busca a tu alrededor y describe los objetos que encuentres con lo siguiente. Un ángulo. Por ejemplo, un ángulo puede ser una puerta semicerrada. Un ángulo agudo. Un ángulo agudo, recuérdense que es un ángulo que es menor a 90 grados. Puede ser la misma puerta semiabierta o abierta a la mitad. Ángulo recto es una puerta abierta completamente. Y obtuso, ahí tendríamos que encontrar un ángulo que tenga mayor a 90 grados, que podría ser, que podríamos colocar como un ángulo de mayor de 90 grados. Podría ser, por ejemplo, hay unas cajitas que se usan de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo trazo para abrirlas, se puede abrir así o se puede abrir así para dejarlo así. Entonces, en este caso, sí ya tendría un ángulo mayor de 180 grados. Aquí nos dice, lee y aprende. Si un triángulo posee la misma longitud de los tres lados, se le llama equilátero. En este caso, si tiene que los tres lados son iguales, son congruentes, a esto se le llama, las medidas son iguales, en este se le llama equilátero. Ahora, si dos de sus medidas son iguales y una es diferente, se le llama
isósceles. Y si las tres son diferentes, se le va a llamar escaleno. Entonces miren, vuelvo a repetir, el equilátero es que tiene los tres lados iguales, el isósceles que tiene dos lados iguales, uno diferente, y el escaleno que serían los tres lados diferentes. Eso serían las medidas por sus longitudes, pero también hay medidas por sus ángulos. Un triángulo que posee todos sus ángulos internos menores a 90 grados, a este se le llama triángulo acutángulo. Entonces, si por ejemplo nosotros buscamos y este ángulo y este ángulo es menor a 90 grados, es al que conocemos como acutángulo. Por ejemplo, que este sea 80, por ejemplo, colocándole algunos, este sería 40, por ejemplo, que estamos buscando que todos los ángulos sean distintos a 180 grados. Y por ejemplo, el tercero tendría que ser 60, por ejemplo, para que todos sumen 180. Recuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser siempre 180. Entonces ustedes observan que estos tres son menores de 90. Bueno, si son todos menores de 90, a este se le va a llamar acutángulo. Ahora, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces ya no le podemos llamar acutángulo porque sí hay un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, este puede ser de 60 y este puede ser de 30, por ejemplo. Entonces, si posee un ángulo interno de 90 grados, se le llama triángulo rectángulo, solo porque tiene un ángulo que es mayor a estos, o es igual a 90 grados. Ahora dice el triángulo que tiene un ángulo mayor a 190, por ejemplo, aquí podemos tener 120, por ejemplo, 120, aquí podemos tener 30, y aquí también podríamos tener 30. Entonces, si hay un ángulo que es mayor de 90 grados, a este se le llama obtusángulo. Recuerden las diferencias. Acutángulo, todos los ángulos son menores de 90 grados. Rectángulo, hay un ángulo que es de 90 grados. Y obtusángulo, hay un ángulo que es mayor a 90 grados. Entonces, aquí dice a continuación de esta instrucción, escribir. Utiliza el transportador y una regla para responder lo solicitado. Aquí es importante que utilicen el transportador para medir los ángulos, para medir todos los ángulos, y a partir de la medición ustedes colocar cuáles serían sus nombres. Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, que este fuera 90 grados, entonces este se le llama por ángulo, ángulo rectángulo, y por sus lados hay que ver si hay dos lados que son iguales o los dos lados son diferentes, o todos los lados son diferentes. Si son todos diferentes, se le llama escaleno. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver que estos dos lados son congruentes, son de la misma medida. Entonces este sería isósceles porque este es diferente. Yo miro que estos lados son iguales, ustedes lo tienen que medir con su regla. Por lo tanto, este sería equilátero, pero hay que ver cómo se llamaría por sus ángulos. Bueno, entonces quedaríamos con esto. Yo voy a seguir haciendo videos el día de hoy para terminar la unidad 3 de segundo básico, y así mañana continuaría con videos de segundo básico para la cuarta unidad. Feliz tarde.